Hola, hoy vamos a hablar sobre producto escalar. El logro de esa sesión va a ser definir producto escalar y además encontrar el ángulo formado entre dos vectores utilizando el producto escalar. Matemáticamente, ¿cómo se encuentra el producto escalar? Esto es muy simple. Simplemente tomo la componente X y la componente y la componente Z de cada uno y los comienzo a multiplicar. ¿Cómo así? Ok. Sabemos que el vector A tiene componente X, tiene componente Y, tiene componente Z. La componente X se multiplica con la componente X del vector B, la componente Y con la componente Y para el vector B y así. ¿Ok? Matemáticamente es sencillo de entender. Pero lo importante es poder interpretar esto. ¿Qué significa este producto escalar? La forma más sencilla de entenderlo es a través de una analogía. Un producto escalar está relacionado con un compás. Con un compás. ¿Sí? Con un compás porque me permite encontrar una distancia, me permite encontrar ángulos formados entre dos vectores. ¿Ok? Ya. Veamos cómo funciona. Para eso voy a poner tres ejemplos y después les voy a mostrar por qué efectivamente se comporta como un compás. Acá tenemos un vector que tiene una longitud L. Este vector está sobre el eje X. Entonces únicamente tiene componente X. Como encuentro la longitud L relacionada con los componentes, se puede ver claramente que L es igual a X. Ya, ok, no hay ningún esfuerzo en ese caso. Para el siguiente, tengo este mismo vector, pero ahora ya no está en el eje X, sino tiene eje X y eje Y. Su longitud sigue siendo la misma, L. ¿Cómo encuentro su longitud? Podemos utilizar Pitágoras. Cuadrado de L va a ser igual a la suma de los catetos, de donde usted podría despejar L. Y va a encontrar que L es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Ya, ok, sí, eso es cierto. Eso está correcto. Pero todavía no entiendo cómo se relaciona con el compás. Un ejemplo más. En este caso tengo un vector, nuevamente, pero tiene tres componentes, componente X, Y y Z. Su longitud sigue siendo L, eso no cambia. Utilizo Pitágoras una vez y Pitágoras una segunda vez y voy a encontrar esta relación. ¿Sí? Muy parecida a la anterior. Ya. Entonces como que va tomando forma esto, miren. X al cuadrado, y al cuadrado más Z al cuadrado. Ya, esto lo puedo calcular, no es difícil. Pero, ¿cómo llego a eso? ¿Qué significa? ¿Cómo lo relaciono con el producto escalar? Miren, ¿qué pasa si multiplico ese vector R escalarmente consigo mismo? Primera componente con la primera componente x al cuadrado, segunda con la segunda, y al cuadrado, tercera con la tercera, z al cuadrado. Ok. Y eso sabemos que la raíz cuadrada de ese término va a ser igual al L que vimos recién, que se encontró únicamente con métodos trigonométricos. Ya. Entonces, por eso estoy diciendo que el compás se relaciona con el producto escalar, porque me permite medir una longitud. Además, me va a permitir encontrar un ángulo. Ok, ya.
Si funciona para medir longitud, lo estoy viendo ahí. Pero ¿cómo sería para encontrar el ángulo? Ok. Primero un ejemplo simple de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver cómo funciona este producto escalar. Tengo el vector A y el vector B. Los multiplico escalarmente. Significa que la primera componente con la primera componente, la segunda la multiplico con la segunda y así. ¿Ok? Entonces acá está la relación. Ya hago la operación nuevamente. Sumo esto, sería 23. ¿Cierto? Ahí no hay ningún problema. Primera cosa a notar. El producto escalar es un número. ¿Ya? A pesar de que el vector A y el vector B eran vectores, esta operación los vuelve un número. Eso es importante a considerar. No, no se quedan como vectores, ahora se vuelven un número. Bien, producto escalar para hallar el ángulo. Tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Tienen un ángulo, θ. ¿Cómo encuentro este ángulo? Simplemente a través del producto escalar. El producto escalar de A y B va a ser igual al módulo de A, el módulo de B y coseno del ángulo θ. Si despejo coseno, automáticamente podré encontrar el ángulo. Pero veamos un ejemplo. En este caso me dan este problema. En este problema me están diciendo que hay dos vectores, el vector t y el vector s. ¿Okay? Ambos vectores van a ser utilizados para encontrar el ángulo de inclinación de la torre de Pisa. Ok. ¿Cómo procedo? Utilizando el producto escalar que está relacionado con esta fórmula. Entonces comienzo a calcular. ¿Qué necesito? Necesito obviamente los módulos, entonces esto lo comienzo a trabajar acá. Módulo de t, cuadra el primero, cuadra el segundo, raíz cuadrada de todo eso me da 57.3 metros. Genial. Para el s, lo mismo, cuadra el primero, cuadra el segundo, raíz cuadrada me dio 50 metros, era obvio. Después necesito saber el producto escalar. Okay, el producto escalar ya estaba definido. Primer término con el primer término, segundo con el segundo y así. Okay, voy multiplicando y encuentro que este producto escalar es igual a 300 metros cuadrados. Nuevamente recalco esto. Producto escalar toma dos vectores y lo convierte en un número. Entonces, ¿qué obtengo acá? Si yo despejo este ángulo θ, estos términos pasan a dividir, el coseno se vuelve coseno inverso, por lo tanto tengo esta fórmula que está acá. Y únicamente tengo que reemplazar. El producto escalar ya lo calculé, acá está, 300. Y el módulo también está, 57.3 por 50, multiplico, hago esta división, lo ingreso a mi calculadora y automáticamente encontré el ángulo. Un consejo, siempre revisen que está en los grados correctos, porque si ponen radianes van a tener algún tipo de problema. Bueno, eso sería todo con respecto al producto escalar. Este es un video súper corto. Los problemas los vamos a seguir viendo en el horario sincrónico, en las clases Zoom. Muchas gracias.